asuntos técnicos. Sí. Ya. Y corremos vamos por un está el tema. Entonces tenemos que agarrar el otro. Ya. Cambio de plano rápidamente. ¿Se escucha? Luego de una larga conversación hoy día en la mañana con materias un poco más técnicas respecto de la instalación del ministerio, de la cual yo le iba a contar un poco, hice un cambio de planes. Y quiero contarles más bien, inspirado también en el proceso en el que están quienes ingresan hoy día a un programa de doctorado, compartir algunas reflexiones. Así que no se llama como decía, dijo, perdón, usted que se llama investigación. Tiene un nombre un poco amplio, la investigación en Chile, fragmentos. A mí me gustaría compartir con ustedes algunos fragmentos que yo he rescatado de la investigación en Chile y me gustaría tal vez soñar con ustedes algunos fragmentos que nos gustaría poder contar en 50 años más adelante. O, no sé, cada uno ponga su límite de tiempo, a mí me gusta soñar lejos. Yo me he preguntado a mí y a mucha gente también, algunos vivos, otros ya no vivos, acerca del valor de la investigación científica. ¿De qué sirve hacer investigación? ¿Y de qué sirve hacer investigación en Chile? Es una pregunta que a veces nos incomoda. Estos son células de rata, de riñón de rata. El núcleo está en azul y hay un organelo que está teñido en verde, el otro está teñido en rojo, en amarillo. Me pasé incontables horas de mi vida mirando estas células, incontables, sacándoles fotos, después metiéndolas en sistemas computacionales que hacían análisis de cómo se relacionaban dos organelos intracelulares, pero incontables horas. ¿De qué sirve? Eso. Yo me lo pregunté muchas veces durante mi doctorado y me lo preguntan muchas veces hoy día y cada vez más, ¿ya? Y creo que es una reflexión necesaria y casi inevitable del proceso que entrenamos. Más aún, ¿de qué sirve si yo no me dediqué a la investigación? ¿De qué sirve si tampoco revolucioné el campo de la biología celular, ni mucho menos, ni tampoco el microcampo en el cual yo estaba? Hice una bonita tesis, me fue bien, está bien, pero el mundo no cambió por mi paso estos 5 años mirando células de rata. Y esta es una de las fotos glamorosas que tengo, la otra no la traje porque... Entonces, bueno, cuando uno pregunta esto, hay gente que te dice, bueno, la investigación es muy importante para el desarrollo integral de los países. Suena muy bonito. Es un diagnóstico, es una frase, yo vengo llegando de la OSD en París y hablamos mucho de eso. Pero cuando uno la aprietan también es difícil bajarlo. ¿Cómo lo bajamos? ¿Ya? ¿Qué significa el desarrollo integral de los países? ¿Y cómo sirve que una persona como yo, financiada por el Estado, con una beca del Estado, se haya pasado 5 años mirando células de rata para después no dedicarse a hacer nada particularmente con eso? Hay otras personas como el poeta Florider Pérez, con quien hicimos un libro juntos tiempo atrás, que teníamos conversaciones parecidas, digamos que la poesía es bastante distinta, pero me decía, mira Carolina, yo he llegado a la conclusión que la poesía sirve para lo que no sirve todo lo que sirve. Me costó. La poesía sirve para lo que no sirve todo lo que sirve. Y después Juan de Dios Vial, ex rector de la Católica también, uno de los primeros biólogos celulares que tuvimos en Chile, me decía, la ciencia no sirve para nada. Cuando sirve es tecnología.
cada uno tiene sus interpretaciones. A mí me gusta cuando te confrontan a ese tipo de respuesta un poco menos OCDE, aunque la de la OCDE creo que es súper importante y la creo firmemente. Sin embargo, es necesario entrar en una discusión o al menos una reflexión, yo creo que es bastante íntima, en torno al valor del ejercicio de la investigación. Y es algo a lo que como sociedad, en este proceso que me toca liderar, junto con el ministro Cook, tenemos que confrontar esa pregunta permanentemente. Y eso es algo que necesitamos poner en valor en conjunto. No es algo que vamos a resolver ni una ni dos autoridades, ni uno ni dos ministerios, ni uno o dos investigadores. Eso es un diálogo social necesario. Y la complejidad de lo que se vive en el proceso de investigación, tenemos que de alguna manera reflexionarlo y compartirlo. Bueno, yo otra de las razones por las que decidí entrar en este tipo en esta presentación fue porque ayer cuando veníamos en el avión no logré dar con la razón de por qué había entrado a hacer un doctorado. Yo no sé si ustedes tal vez tienen la vida más clara de la que tenía yo en ese minuto, pero no llegué con la razón. Y creo que había algo de lo que yo quería participar, que no podía comprenderlo bien, pero que me llamaba muchísimo la atención. Era algo que no entendía demasiado bien, pero que quería participar. Estaba un poco confundida tal vez. Pero para ser honesta, entré con mediana claridad, no demasiada. Y el primer año elegí mi tutor de doctorado simplemente porque me gustó su manera de pensar. Le entendía aproximadamente un tercio de lo que decía y de los papers que me mandaba no entendía ni un décimo. Lograba entenderlo a la 10ª vez que lo leía con suerte. Pero sí me di cuenta que quería aprender a pensar como él. Me pareció que había una lógica ahí que era diferente y que yo quería aprender a pensar como él. Y así empezó mi doctorado con bastante poca claridad, como ustedes, pues no sé si ojalá que les alivie un poco, pero por lo menos mi ruta no fue tan clara desde el principio, ¿ya? Y durante todo el periodo que duró, también creo que me mantuve con esta misma incertidumbre y esta misma pregunta en torno al valor de lo que estaba haciendo, el sentido un poco. Y hay veces que eso se manifestaba de distintas maneras, ¿cierto? Hay veces que eso se manifestaba en rabia hacia el tutor, les va a pasar, en rabia hacia los experimentos, o uno dice el reactivo, el que no funciona, siempre hay el cambio conformacional, lo ocupábamos mucho también, pero básicamente era una sensación como de incomodidad, ¿ya? Y yo mucho tiempo después leí un artículo, esto se le va a contar después, se va a contar después, un artículo que me ayudó a entender esa sensación de incomodidad. Y lo publicó Martin Schwartz, que es un fisiólogo estadounidense, y se llamaba, búsquenlo, se llamaba La importancia de la estupidez en la investigación científica. Y básicamente contaba cómo él había entrado y creo que era un compañero de él que era el mejor de la generación, el más inteligente, el más rápido, el que llegó con el mejor promedio, el mejor puntaje, que le había ido increíble los primeros 2 años o 3 años. Y de repente se retiró y se fue a estudiar Derecho a Yale. Y por supuesto que tiene una carrera muy exitosa y él se lo encuentra después de 15, 20 años y le dice, pero ¿por qué te fuiste si eres el mejor de todos? Y le dijo, es que no soporté sentirme estúpido todo el rato. Dijo, ¿pero por qué? Porque eso es la investigación. Es porque ustedes van a entrar en un proceso de investigación en el cual les van a aprobar el examen de calificación solo si presentan un problema que nadie en el mundo completo sabe cuál es la respuesta. Y nadie se la puede dar, porque si no, no le aprobarían el proyecto y les va a pasar más adelante. No les van a aprobar ningún fondo, no van a hacer nada interesante si es que no
proponen algo que nadie sabe. Y eso es tal vez esa ansiedad que uno empieza a manejar y que es navegar en la completa incertidumbre. Y bueno, aquí ya me estoy tirando como al final, pero les voy a contar más cosas entre medio, no es que estoy cerrando, pero yo creo, así como spoiler, para mí ese es uno de los principales valores de la investigación científica. Es una metodología que te ayuda a navegar en incertidumbre utilizando señales, pistas, con un método que creo que es el mejor que hemos inventado, para poder ir discerniendo y esclareciendo un poco la realidad. A veces nos equivocamos, a veces no, pero este es el mejor método que hemos inventado, al menos para aproximarnos a él. Y la ciencia se hace de muchas maneras distintas, la investigación se hace de muchas maneras distintas, pero creo que evitar esto es evitar el fondo de lo que se trata. Y yo creo que uno puede hacer una investigación o una tesis sin entrar de lleno en esto, pero les recomiendo que no se lo pierdan, porque es ansioso, es angustioso, pero después es adictivo. Si no, pregúntenle a sus tutores o a todos los investigadores que hay acá por qué diablos siguen aquí. Porque es adictivo. Bueno, en conversaciones con mi tutor y con otros investigadores en la universidad, empecé a preguntarme cómo había surgido la investigación en este país, porque en este eterno cuestionarse de cuál era el valor de esto, o había surgido espontáneamente el mismo año que yo había postulado a la beca CONICYT, o tenía algún tipo de historia previa. Y como suponía que había un tipo de historia previa, empecé a tener una serie de conversaciones que a lo largo de los años se transformó en una especie de proyecto de vida paralela, que fue una pseudo investigación en torno a quienes partieron nuestra disciplina, perdón, mi disciplina, entiendo que hay gente de distintas áreas, pero en ese minuto mi disciplina, que es la biología experimental en Chile. Y lo que yo hoy día quiero partir haciendo es mostrarle algunos fragmentos pequeñitos del pensamiento de algunos de ellos y llevarlos a, por lo menos para mí, fueron enriquecedores, en entender cómo ellos pensaban de su propio ejercicio, de hacer investigación. Esto dice algo. Tengo que configurar un teclado. Quiero hacer... Ahí está, no tengo que configurar. Así que voy a leer un poco, me perdonen, pero... Alejandro Lifshutz, no sé si algunos lo conocen, pero Alejandro Lifshutz era un letón que había participado en la Revolución Rusa y que en Chile entró y llegó directo. Nadie sabe mucho por qué llegó. El rector de la Universidad de Concepción lo trajo, lo invitó y nadie sabe en verdad por qué aceptó, porque él tenía una carrera muy buena en Europa, gozaba de bastante prestigio, además era un intelectual, había publicado algunos libros, hay cartas de él con Thomas Mann, con Sigmund Freud, era un tipo bastante excepcional, pero lo invitó el rector de la Universidad de Concepción y él decidió venir. Y no hay mucha pista de por qué llegó. El año 1926 llegó a militar directamente al Partido Comunista, fue muy amigo de Pablo Neruda y fue realmente un importantísimo pionero de la biología experimental en este país. Fue uno de los primeros que realmente hizo biología experimental como hoy día la entendemos en Chile. Era ateo, era un potente intelectual que se destacó no solamente en la fisiología, sino que también brilló en áreas que fue pionero de dos disciplinas en este país. Y me parece bastante increíble, porque no solamente de la fisiología experimental, sino que también de la antropología. Y él fue uno de los primeros que hizo estudios en antropología física en poblaciones indígenas en el sur de Chile, cruceros, y en ambos publicó en Science, en las dos disciplinas. Uno podría decir que es uno de los primeros científicos profesionales en Chile. Tenía muy mal genio, entonces terminó peleándose con prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces lo echaron de la Universidad de Concepción. Al final terminó demandando al mismo Molina que lo había traído, bueno, en fin, se peleó con todo el mundo hasta que al final Eduardo Cruzcoque, que entendió que era un genio incomprendido, lo puso en un instituto público a él solo, para que no se peleara con todo el resto de la comunidad científica,
pero hizo tremendos aportes y fue un ejemplo muy inspirador para muchos de los que partieron haciendo investigación. Y aquí, aquí está él en el Instituto de Biología, no, ¿cómo se llama? El Instituto, bueno, se me olvidó, no importa, pero aquí está él, con un grupo de investigadores, un instituto público de investigación, y con su equipo de investigadores. Aquí hay gente, bueno, no les voy a dar las datas, pero es interesante, porque aquí les voy a decir algunas frases tomadas directamente de ello, pero para Lipschutz las ciencias se unían en una cualidad común, que era el ser fuerza de cambio, ¿ya? Y en esto que les dije que era ateo, que era comunista, tiene que ver con esta visión que él presenta, que es interesante. Él decía, la ciencia, hasta en sus manifestaciones más sublimes, no es cosa de lujo, sino que es para servir al hombre. La ciencia era un instrumento mediante el cual el ser humano podía transformar la naturaleza y, por lo tanto, según él, un eficaz agente de acción social. Dice, esta frase es increíble, es arma para vivir y arma para luchar. Todos sus trabajos fueron alineados a un mismo objetivo, que era, básicamente, servir a la sociedad. De este modo, las ciencias exactas y sociales eran vistas por él como coherentes ante una sola búsqueda. Era una búsqueda unificada, cuya linealidad misma también se identificaba a veces con este materialismo histórico, que era pragmático, digamos, en el fin que tenía la investigación. ¿Me enchufo? Ya. Don Héctor Croxatto encarnó tal vez una de las primeras manifestaciones de que en Chile se podía hacer ciencia de calidad mundial, partiendo desde Chile. Fue médico, fisiólogo, y él fue uno de los primeros en instalar un laboratorio de investigación en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile. Trabajaba la mitad del tiempo en la Universidad Católica, la otra mitad en la Universidad de Chile, la otra mitad en el Instituto, ¿cómo se llama? Instituto Sánicas, que era un laboratorio privado, ¿ya? Que había sido impulsado por un investigador, por Eduardo Cruz Coque, que en su minuto dijo, tenemos que hacer alguna ciencia, digamos, aplicada a ligar a la industria. De hecho, él en esos trabajos, ni más ni menos, tiene una historia muy bonita, que inventaron el Tanax. Yo no sé si hay algunos acá que no saben lo que es el Tanax, pero muchos, varios de nosotros sí sabemos lo que es el Tanax. Pero bueno, cuando yo supe eso me impresioné. Inventaron el Tanax en un segundo piso, en un laboratorio bastante artesanal, y que es un insecticida para los que no saben. Pero don Héctor fue alguien que inspiró a mucha gente, y él, por ejemplo, el año 40 y tanto, publicó 2 artículos en tándem prácticamente en la revista Science, aislando una molécula que regula la presión arterial, y lo hicieron, pero francamente como con unas bolsitas y elastiquitos. O sea, era un nivel de precariedad increíble, pero con un espíritu y una ambición de avanzar en el conocimiento, como decían varios hoy día, incluida la senadora, ciencia para el mundo, ¿ya? Y ahí sí que estábamos en condiciones más bien bastante germinales de la investigación en Chile. El secreto detrás de lo que dicen el vigor y esta inquebrantable rutina de trabajo, él trabajó hasta pasados los 90 años, cuando le dieron el doctor honoris causa en la Católica, me dice, muchas gracias por darme el doctor honoris causa, pero por favor, esto que no significa que me manden para la casa, yo me quiero quedar aquí trabajando. Y se quedó trabajando hasta pasados los 90 años en la universidad. Esa inquebrantable rutina de trabajo que a todos sorprendía estaba en el recogimiento que él experimentaba diariamente con su actividad. Él era muy conocido por sus frases en torno al asombro. El asombro funcionaba para él como el más eficaz antídoto contra el hastío existencial. Decía, como una brasa siempre encendida, la capacidad de asombro da la lumbre inextinguible para sostener la perseverancia y la tenacidad. Es una energía que se autoalimenta con el perenne testimonio estético que ofrece el sublime orden que se descubre en todos los niveles del universo. Para Héctor, la ciencia era una respuesta al quemante deseo de buscar la verdad. Y él representaba esta frase
como un sello de su infatigable quehacer científico. Su pasión, cuando hablaba de la ciencia, era como, parece que era muy magnético en su hablar. Yo no lo conocí, francamente. Y Raquel Correa en una entrevista lo describió así: habla con tanta unción que sobrecoge, dice, como un religioso de su Dios. Y la metáfora no era del todo incorrecta, porque don Héctor era profundamente católico y creía que la ciencia y la religión para él eran muy fácilmente conciliables, al ser, decía, dos órdenes de conocimiento paralelos. Y él reconocía que para él la investigación científica era más aún una manera de acercarse a Dios. Bastante distinto a lo que pensaba el doctor Lipschutz, como se pueden dar cuenta. Joaquín Luco. Joaquín Luco es uno de mis personajes favoritos. Aunque yo estuve leyendo tanto tiempo estos personajes que siento que cuando uno dice un favorito es como decir que es un hijo favorito. Imagínate eso. Pero porque uno se termina encariñando. Pero realmente Joaquín Luco era un personaje extraordinario, creativo, irreverente, siempre mirando el mundo como al revés, completamente alejado de la pompa, algo que a lo que los sistemas se acomodan rápidamente. Él se mantenía muy alejado de la pompa, de los halagos. Era muy egocéntrico, digamos, no. Pero lejos de toda la pomposidad intelectual. Tiene historias muy divertidas, como por ejemplo para un congreso que le pidieron una fotografía y mandó una radiografía de su cráneo. Tenía cosas de ese estilo, Joaquín Luco. Es para mí uno de los tipos más geniales y tiene realmente, sus escritos son una joya. Recomiendo leerlo. Luco tenía méritos de sobra, era un tipo que instaló también él estudió en la Universidad de Chile. Él apenas supo que había llegado junto con Lipschutz, hubo otro intento de un Lipschutz que fue Pisunier, que era un catalán, se instaló en la Universidad Católica, pero estuvo 2 años y dijo: aquí no se puede hacer investigación, muchas gracias, me voy. Y apenas llegó Pisunier, entonces Luco fue y se fue a inscribir a su curso. Él estaba en la Universidad de Chile, pero igual se fue a la Universidad Católica. Él dijo: yo quiero hacer biología experimental. Estuvo con él un tiempo, hizo una tesis que es bastante interesante. Después fue a ver a Lipschutz, fue un referente para él, fue al sur, fue a empaparse de lo que era esta investigación y decidió tempranamente, como decía él, porque simplemente se enamoró de la fisiología así como se enamoró de su mujer, lo ponía en la misma categoría, decidió hacer investigación. Y él fue prácticamente, yo diría, piedra angular del proceso, en el fondo, de la instalación de la neurociencia en Chile y de todo el proceso de institucionalidad completo. Participó desde la creación de los primeros doctorados a las primeras carreras más específicas de biología, que ocurrió, yo diría, más o menos en el año 50 aproximadamente. Y llegó a ser un líder de opinión y cultural para el país mucho más ampliamente que para la comunidad de académicos. Luco reflexionó intensamente acerca de Luco cuando se fue a estudiar a Harvard. Reflexionó muy intensamente acerca del proceso que conlleva la actividad científica y escribió mucho en torno a ello. Y declaró que cuando uno está realmente enamorado de su quehacer, le produce placer, un placer sensual, exacto. Produce todas esas cosas, reacciones violentas, porque a veces esperas meses, años, y de repente llega el momento del clímax y simplemente no tiene nombre. Insistía que practicaba la investigación científica porque era lo que le daba sustento a su vida, y advertía que el que hace ciencia buscando utilidad, para mi modo de ver, tiene mucha más dificultad de hacer ciencia profunda, ciencia genuina, que el que la hace solamente por la belleza o por el placer egoísta que da a jugar con elementos que difícilmente se unen. Ese era Luco, un total romántico. Imposible más lejano al pragmatismo de Lipschutz, que un personaje a quien él admiró profundamente y con quien
fue uno de los pocos que tuvo una estrecha amistad, tal vez porque trabajaban lejos. Luco enfatizaba en la importancia de la intuición. Miren qué bonito, de la intuición en el proceso creativo, en el proceso investigativo más aún. Y él definió la intuición como una percepción íntima e imaginaria que permite ver lo que puede ser. Según Luco, cuando la intuición invadía la conciencia del investigador, se producía entonces una separación entre ambos, investigador e intuición. Y desde ese momento el investigador comenzaba a percibir lo intuido como real, como parte de la naturaleza. Eso sí, aclaraba que la existencia real de ello solo podía plasmarse a través de un diálogo, mediante el cual el investigador lleva a la naturaleza esta imagen intuida, le pide que la acepte como real y le pregunta si aquello existe. Frente a los resultados alcanzados, el investigador va transponiendo lentamente su creación previa y la va confundiendo con el hallazgo que la naturaleza le revela. Ello para Luco era lo que realmente redundaba en una plenitud intelectual, plenitud que se alcanzaba independientemente de si lo imaginado se hubiese desvanecido en el camino. Para ejemplificarlo, acudí a esta frase que a mí me gusta muchísimo. Y dice, para Herbert Reed, expresa, dice, la idea no se ilustra, la ilustración es la idea. En ciencia, dice, la expresión de Reed tiene exactamente el mismo valer. Se busca lo que se va encontrando y no lo que se había imaginado. Esto es lo que hablábamos antes, esta es la total ansiedad que provoca el proceso de investigación. Al final uno busca, pero no sabe muy bien lo que busca, no sabe si lo que busca lo vas a encontrar. Y el proceso de diálogo al que lleva Luco precisamente, que lo pone en estas palabras tan bonitas como este diálogo con la naturaleza, tiene que ver, es también parte de la esencia de la investigación, ¿no? En cómo en este proceso se va develando la naturaleza. Volví a mis células de rata y aquí quiero abrir un poco, volver un poco a la conversación después de este pincelazos de fragmentos del pasado. Como subsecretaria de Ciencia de este de este Ministerio de Ciencia que está en creación, mi desafío hoy día está muy lejos a las células de rata, y es más bien construir una institucionalidad que pueda dar sustento al desarrollo científico del país de una manera más robusta y con mucho más energía, esperamos, que lo que ha ocurrido hasta ahora. Y cuando uno piensa, bueno, ¿de qué sirvieron todas estas horas de trabajo? Podría haberla hecho, no sé, podría haber estudiado, por ejemplo, qué es un decreto con fuerza de ley, que es algo que tengo que hacer 2 veces hoy día y como 18 decretos supremos de aquí a que acabe el año. Tal vez podría haber ganado más tiempo estudiando eso, pero déjenme decirles que lo que yo aprendí en esos 5 tirado para 6 años, fue precisamente esto, fue navegar en la incertidumbre. Yo después de este periplo leyendo a estos pioneros, me quedé con eso y aquí rescaté un par de frases, escribí un libro mucho más latero y más largo, pero estas frases son un destilado de lo que ellos pensaban de su propia actividad. Y fue una instancia de reflexión acerca de también qué significa el proceso de investigación. Y hoy día, en una posición completamente distinta, les puedo decir que la riqueza del proceso de investigación, en mi caso, y de hacerlo con todos los parámetros de exigencia a los que uno, o las que yo aspiraba en su minuto, la riqueza fue ese proceso de aprender a navegar en la incertidumbre, ese proceso de aguantar la frustración por varios años, digamos, porque es verdad, uno no sabe cuál va a ser el resultado, nadie te puede dar la respuesta, y ese es un tremendo valor. Y hoy día la metodología que yo ocupo es gran parte
las herramientas las obtuve en mi proceso de investigación en el doctorado. Es aprender a navegar en la incertidumbre y desde esa incertidumbre empezar a construir. Empezar a construir, no quedarse paralizado en ella. Hoy día ustedes ingresan a un mundo que es de infinitas evaluaciones, van a empezar con muchísimas evaluaciones, nuevamente si no, pregúntenle a sus tutores, que son validadoras de un sistema científico internacional que es al que nosotros aspiramos a aportar de manera cada vez más decidida, aquí en Chile y en el mundo, como decía Lila, ¿no? Desde Valdivia hacia el mundo, no solamente para nosotros. Y a pesar de ello, les digo enfáticamente, creo que eso es fundamental, mantener ese nivel de excelencia, pero también sopesar el valor que tiene el proceso de la investigación. Y en el mundo universitario es muy importante también eso, la libertad de tal vez no ser eternamente consecuente en la vida y no llegar con una respuesta prefijada en la cabeza. Es parte del diálogo, parte de las conversaciones y la idea también de confrontar estas visiones que les mostraba yo. ¿Alguien puede decir que es más válido una manera de hacer investigación que la otra? ¿O Lipschutz tiene una postura más válida que la de Héctor Proxato o que Luco? Yo creo que son distintas maneras y eso le entrega riqueza y diversidad y distinta reflexión a la actividad científica. Y aquí los animo también a aceptar la investigación de no solamente hacer un posgrado, sino que a cambiar la estructura mental que uno tiene, abrirse a sentirse perdido, que es algo que uno evita, navegar en la incertidumbre, no a ciegas, pero manejándola. Y tal vez me gustaría llevarlos a reflexionar en esto y comentar con ustedes qué es lo que hoy día nos paramos desde hoy, 3 de mayo del 2019, miramos hacia atrás, muchos años atrás, lo he llevado a 1926. ¿Cómo nos podríamos imaginar el Ministerio de Ciencia del futuro? Yo cuando hice mi tesis ni siquiera no podía proyectar que yo hoy día iba a salir de la investigación y iba a entrar a ser una autoridad del nuevo Ministerio de Ciencia porque no existía. Ustedes van a salir a un sistema que tampoco sabemos cómo va a ser. Y yo creo que es importante también abrir los espacios de soñar cómo queremos que sea ese futuro. A mí, por ejemplo, y también los invito a, si es que alguien quiere comentar algo, pero por lo menos a mí, algo que me llena de alegría cuando uno ve lo que pasaba en esta época, lo que yo misma viví hace 20 años y lo que veo hoy día y al futuro, es que veo que, por ejemplo, vamos a tener una investigación muchísimo más rica simplemente por el hecho de que va a ser más diversa. Aquí no fue que yo elegí solamente a los 3 hombres, es que prácticamente no había mujeres liderando proyectos de investigación o dentro de los pioneros de mi área disciplinar, prácticamente no había mujeres. Hoy día la situación es distinta. Entonces, ya si hoy día alguien escribe un libro de lo que pasa en 2019, va a ser diferente. Y eso a mí, por lo menos, me llena de esperanza y me hace mirar también en un futuro en el que me gustaría que el relato sea escrito de una manera distinta. Creo que esas reflexiones son importantes y son las que nos tienen que hacer construir el futuro que queremos en materia de investigación científica y de nuestra institucionalidad. En términos de qué es lo que hace un investigador y una investigadora también. Cuando yo dejé de hacer, me salí de la investigación, hoy día comentábamos eso también, me salí de la carrera de investigación, cuando terminé mi doctorado, fui una pérdida para el sistema. Después de toda esta relación que les decía muy bonita que tenía con mi tutor, fue, pucha, la Carolina se perdió, fin. Se acabó el aporte que hizo ella, perdió estos 5 años, podría haber hecho una linda carrera de investigación. Eso no fue él, fue un sistema universitario que no miraba o no veía, no alcanzaba a percibir que el rol de la investigación científica no es solamente generar nuevas líneas de investigación y nuevas capacidades al alero de la universidad.
Y hoy día esta universidad y todos los centros de investigación tienen el desafío de poder verse como formadores de capacidades para el país, ¿ya? Ojalá que de esta sala salga no solamente la próxima ministra o ministro de Ciencia o de Transporte o de otra disciplina o senadora, senadora que hoy día nos contó que tiene un doctorado también en ciencia. Pero esas son cosas que necesitamos en el país. Necesitamos, y más aún, ojalá que hayan emprendedores de base científica tecnológica, empresarias en estas áreas. Necesitamos que el sistema crezca. Y para eso la diversidad de enfoques que nosotros le tenemos que imprimir en el futuro es fundamental. Y los que van a ser, los que van a estar escribiendo esa hoja de ruta son quienes hoy día ingresan al sistema de investigación. No sé si alguien disiente de esto o al revés quiere poner una otra visión de largo plazo. Se los dejo como reflexión para ustedes, digamos, para cuál es el guión que queremos construir como país en estas materias. Y yo creo que aquí también es fundamental, si bien yo hoy día vengo a representar un ministerio del gobierno y del Estado que está construyendo una nueva institucionalidad, es fundamental también, y a mí me gusta recalcarlo también a través de la figura de estos personajes, es que las cosas no se construyen solamente desde una perspectiva, no se construyen desde el Estado, no se construyen desde las universidades, se construyen a través de una comunidad que mueve las fronteras. Y muchas veces el Estado no es quien mueve las fronteras, es más bien reactivo, ¿ya? Entonces el rol que como comunidad tenemos es importante, no solamente en no esperar, sino que también en construir un relato de oportunidad, en construir un relato de qué es lo que nosotros aspiramos a tener más adelante como país. A mí creo que uno de los desafíos fundamentales que tenemos también es pararnos frente a la sociedad y contarles acerca de qué significa esta aventura del conocimiento en la que estamos todos y cuál es el valor que tiene, incluyendo sus resultados, pero más allá de ellos también. Y como decía también Juan de Dios Vial, una persona con quien tuve muchas conversaciones, decía, citando a un filósofo, decía: mientras mantengan ante todo más hambre de saber que de explicar, mientras aprendan a navegar en la incerteza y a construir realidad buscando las pistas que obtienen del ejercicio de la investigación, mientras se mantengan inquisitivos hasta el final, habrá valido la pena. Ustedes van a ser los que abran los nuevos horizontes y ustedes son también los que están encargados de movernos de esas barreras y de poder abrir, ojalá, horizontes que para hoy día para ustedes son impensables. Así como para mí era impensable cuando estaba haciendo mi doctorado siquiera que existiera un Ministerio de Ciencia. Así que la posta está en ustedes. Nosotros por mientras vamos a estar trabajando, construyendo, en vez de un paper, ahora un ministerio. Es un poco distinto. Y les deseo el mejor de las suertes, la mejor de las suertes, en este tremendo proceso que llevan, y sobre todo los invito, y a todos los que están acá, incluidas nuestras autoridades, creo que tenemos un rol fundamental en poder ser cada uno embajadores de este sistema que estamos construyendo, en cuidar nuestras instituciones, lo que no significa ser complaciente con ellas, pero cuidarlas. Para mí me cambió completamente la perspectiva también cuando miré hacia el pasado y me di cuenta lo que había implicado el esfuerzo y lo privilegiada que era, o me sentí yo en ese minuto, que todavía soy una agradecida de un sistema que me permitió a mí, me financió para hacer mi doctorado y para poder llevar adelante la carrera que me abrió un mundo completamente distinto, del que estoy, insisto, eternamente agradecida. Entonces,
esta es también una invitación a cada uno a ser embajadores de un proceso que es largo, que es difícil, que les va a costar, que se van a pelear con sus tutores, con sus compañeros, con sus experimentos, con sus reactivos, con todo lo que encuentren en algún minuto por delante, pero yo creo profundamente que uno de los valores más importantes de la investigación en la sociedad tiene que ver precisamente con ese proceso. Así que sin más, los dejo y les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, doctora Carolina Torrealba. Agradecemos con un nuevo aplauso esta clase magistral. Los invitamos cordialmente a compartir un cóctel que hemos preparado en el hall de la Escuela de Graduados y a disfrutar de la música de la banda de rock Los Perros Diablos, integrada por investigadores de nuestra propia facultad. Vamos a invitar a la subsecretaria, doctora Carolina Torrealba, también a recibir un pequeño obsequio de parte de la directora de la Escuela de Graduados. Ahora, sin más, nos invitamos al cóctel preparado para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.